acompañes al libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 11. Leo para ti Juan 11, del 1 al 6. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y lo enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a María y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Tratando de descifrar el corazón de Jesús, tratando de descifrar las intenciones del Maestro, tratando de descifrar cuál era el interés de Jesús en medio de esta historia. Y cada vez que nosotros leamos la palabra, es lo que tenemos que hacer: intentar ver cuál es ese plan de Dios, intentar ver cuál es esa motivación de Dios, intentar conocer el carácter de Dios, el corazón del Padre. Y este es un pasaje muy interesante porque dice allí que Lázaro, a quien Jesús amaba, es más, cuando vienen a darle el mensaje se lo dicen de esa manera: Lázaro, al que tú amas. Y el evangelista se encarga de decir nuevamente que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Es muy específico aquí en esta parte. Sin embargo, Jesús se queda 2 días más donde estaba. Tal vez estaba en una campaña y dijo: bueno, voy a seguir aquí en esta campaña. Tal vez estaba en algún río, estaba en algún desierto. Y cuando escucha que Lázaro, su amigo, al quien él ama, está enfermo, cuando lo envían a buscar a Jesús es porque saben que Jesús tiene el poder para sanar. Ya conocían que Jesús había sanado a muchas otras personas. Y me imagino que estas personas, estos mensajeros, dijeron: bueno, vamos a llegar donde Jesús, vamos a decirle: Lázaro está enfermo, y él va a ir de manera inmediata y lo va a sanar, así como ha sanado a miles de otras personas. Pero Jesús no hace eso. Jesús dice algunas cosas que tal vez parecían incongruentes. Dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Eso les da cierta esperanza a las personas que lo están escuchando. Bueno, ya Jesús dijo: no es para muerte. Ok, eso significa que va pronto a sanar. Pero estas mismas personas que están esperando que Jesús salga corriendo para donde Lázaro, que Jesús está diciendo no es para muerte, luego ven que Jesús no se mueve. No coge, no manda a alistar la caravana, vámonos, sino que se queda allí. Y cada vez que nosotros vemos que Jesús hace cosas que aparentemente son incongruentes, es porque Él nos quiere enseñar algo. ¿Alguna vez te has sentido que Dios está siendo incongruente en tu vida? ¿Alguna vez has sentido que Dios te dijo hacer algo y está pasando todo lo contrario? ¿Alguna vez has sentido que, Señor, las cosas en la casa están complicadas y Dios te dice: no te preocupes, yo voy a solucionar, y por el contrario se arma la pelea más grande que jamás antes se había armado? Señor, las cosas en el trabajo están complicadas, no te preocupes, yo estoy al control, y de repente te llega la carta a tu escritorio: trabajas hasta hoy. Señor, pero me acabas de decir que estás al control. ¿Alguna vez alguien ha sentido que Dios pareciera ser incongruente? Esto era lo que estaba ocurriendo aquí. Y cuando eso ocurre en tu vida es porque Dios quiere hacer algo grande. Y tú empiezas a orar, tú empiezas a clamar, tú empiezas a buscar la presencia de Dios, tú empiezas a ayunar,
tú empiezas a leer la Biblia, empiezas a tratar de descubrir qué es lo que Dios está haciendo. Y Dios puede responder de diferentes maneras. Dios puede responder con un sí. Dios puede responder con un no. Dios puede responder con un espera. Sí, pero no ahora, más tarde. La promesa está, pero va a tardar un poco en nuestra humanidad, porque la palabra dice que Dios nunca tarda. Cuando Dios dice que tienes que esperar es porque nuestro corazón necesita ser preparado para recibir esa bendición. Pero una de las respuestas que para mí pudiera ser como que la más difícil, no es cuando Dios te dice que no, no es cuando Dios te dice que sí, pues obviamente si te dice que sí, saltamos en un pie. Si te dice que esperas, tú dices, bueno, no me gusta esperar. ¿A cuánto les gusta esperar? ¿Cuántos necesitan paciencia? Veníamos ahorita, hicimos escala en Bogotá y el capitán dice, bueno, ya vamos a despegar, y el avión empieza a carretear y se queda y no avanza, no dice nada, no pasa nada, empieza a llover y todos los pastores ahí sacando cuentas, miércoles, tenemos que llegar a la iglesia a predicar. Pastor, todos los que estábamos aquí, el pastor Gustavo, el pastor Víctor, yo acabamos de aterrizar. Dijo, bueno, si no llegamos, que Brenda cierre la alabanza, que Lola predique, que Giovanni sea el de la ofrenda. Y ahí nosotros sacando cuentas, y no nos gusta esperar cuando sabemos que necesitamos el tiempo. Pero el Dios del tiempo sabe qué es lo que necesita tu corazón. Por eso una de las cosas que para mí, las respuestas de Dios que pueden ser más difíciles, es cuando Dios te dice, sí, pero no de esa forma, sino que Dios actúa de una manera diferente. Porque usualmente son maneras que no entendemos, usualmente son maneras que hasta para nosotros no deberían ser así. Normalmente tenemos siempre una forma de creer que las cosas se deben hacer, y cuando se desvía la situación, tú dices, esto ya no me está gustando, esto está cogiendo otro color. Pero ahí Dios quiere hacer algo en tu vida, y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Sé que algunos han empezado este año 2025 con muchas metas, con muchos sueños, con muchas cosas. Algunas metas nuevas que nunca antes habías tenido. Algunas que tú dijiste, bueno, lo puse en mi listado del 2024, no se cumplió, entonces vamos a repetir, copia y pegue, porque no se cumplió, vamos a ver si este año sí se cumple. Pero hay algunas cosas que de pronto Dios te había dicho hace algún tiempo y tú dijiste, no, eso no se cumplió. ¿Cuántos tienen aquí sueños que no se han cumplido? ¿Cuántos aquí están esperando milagros desde hace rato y no se han cumplido? ¿Cuántos están esperando una sanidad y no ha llegado? Juan 11:17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Seguramente muchos dijeron, Jesús, ¿ya para qué? ¿Ya para qué viniste? Te demoraste. Tú no eres el que había dicho que no era para muerte. Bueno, mira, al mejor cazador se le va la liebre. Jesús, en esta te ponchaste. Se murió Lázaro. Porque no solamente llegó un día tarde, ni 2 días tarde, ni 3 días tarde, 4 días tarde. En aquel entonces, la tradición decía que una persona que moría posiblemente a los primeros 3 días, al primero, segundo o al tercero, de pronto por alguna razón podía resucitar. No sé si alguna vez han escuchado casos de personas que hasta llevaban en el cajón y de repente empiezan a tocar el cajón por dentro. Miércoles, no es que no se había muerto, algo raro le pasó. Hay una enfermedad que dice que el corazón se para y lo dictamina muertos y después resucitan, pero es que tal vez nunca había estado muerto. Y en ese entonces se creía eso, una persona, de pronto el alma quedó por ahí dando vueltas y el alma espera 1, 2, 3 días y de pronto se reincorpora y resucita.
pero Jesús no quería que la gente pensara que Lázaro iba a resucitar por algo de creencia popular, de tradición, de superstición. Jesús quería romper todo paradigma y quería hacer algo totalmente diferente. Jesús quería que las personas supieran que había sido Él, que no había otra forma diferente al milagro, un portento, un prodigio de parte de Jesús. Porque no solamente el milagro de la resurrección de Lázaro implicaba que el alma volviera al cuerpo, sino que ese cuerpo ya estaba en estado de descomposición. Cuando quitan la piedra, dicen: Señor, ya huele feo, hiede, ya tiene 4 días, esto huele feo. Y algunas veces eso nos ocurre a nosotros, en una circunstancia, en un problema, en un negocio, ¿no? Esto huele feo. O sea, tú dices: este negocio se va a caer, voy a perder plata, esto huele feo. En un matrimonio tú dices: esto está grave, necesito algo que nunca antes haya visto, porque solamente Dios puede hacer un milagro. Pero algunas veces pasa el tiempo y las expectativas no se cumplen. Las expectativas que tú te haces de un mejor matrimonio, de un mejor futuro, de un estudio, de un trabajo, de que tal vez tú dijiste: no, voy a conquistar el mundo, voy a viajar, voy a salir, voy a hacer esto y lo otro. Y a lo sumo llegas aquí a Galapa, a Baranoa. Señor, tú no me dijiste que yo iba a conquistar el mundo. Y el tiempo tiene como que colocamos ahí un límite y una expectativa que no se cumple. Pero quiero decirte algo de parte de Dios. Cuando le dijeron a Jesús: Lázaro, al que amas, está enfermo. Yo quiero decirte hoy que Dios te ama, que Jesús te ama. Con tu nombre propio, colócale allí tu nombre propio. Sea Marta, sea María, sea Lázaro, sea Robin, sea Carlos, sea Luis, sea Jimena, Jesús te ama. Y quiero decirte de manera muy especial, porque si tú tienes claro que Jesús te ama, entonces eso debería traer paz a tu corazón. Eso debería traer confianza a tu corazón de que ese Jesús que te ama quiere lo mejor para ti. Y aquí no solamente estamos hablando de lo que ocurría en la vida de Lázaro, sino en lo que ocurría en la vida de Marta y de María. Y Dios es especialista en traer algo especial para aquellos a los que aman, aquellos que son sus amigos. Porque de hecho, cuando Jesús le dice a los discípulos: vamos donde nuestro amigo Lázaro. Lázaro no era cualquiera, no era alguien de la multitud, no era uno más, no era un número más dentro de los miles que le seguían. No era un número más. ¿Sabes una cosa? Algunas veces nos sentimos así. Algunas veces personas dicen: no, yo para qué voy a orar si Dios debe estar ocupado con otros problemas más grandes de otras personas. Tanta situación difícil, y yo para qué voy a venir con esto. Dios está ocupado con alguien más, no se va a fijar en mí. Esto realmente ya murió, este sueño ya no se cumplió, esta promesa no viene más. Pero ¿sabes una cosa? Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte. Ese sueño que el Señor te regaló no ha muerto aún. Esa promesa que el Señor te dio no ha estado muerta y hoy viene a resurrección. Y muchas veces, mejor dicho, la gran mayoría de las veces, Dios está más interesado en el proceso que en el resultado final. Porque en el proceso es que tú llegas a conocer el corazón de Dios. Créeme que antes de este suceso en la vida de María, de Marta y de Lázaro, conocían a Jesús como su amigo. Pero después de esto empezaron a conocer a Jesús como ese Dios todopoderoso que les ama, que les enseñó a llevar su fe a un nuevo nivel.
Porque yo te digo una cosa, listo, Lázaro murió, pues usualmente nadie quiere morir, nadie quiere enfermarse y morir. Pero una vez que Lázaro ya había muerto, el problema realmente no era Lázaro, el problema realmente era Marta y María, que habían creído que Jesús iba a salir corriendo a sanar a su hermano y no lo hizo. Lázaro ya estaba en la presencia de Dios. Es más, de pronto Lázaro cuando resucita dice, ay, ¿por qué me devolvieron acá a este mundo? Ya yo estaba chévere allá con Dios. Jesús, bueno, listo, ahora sí, pues, si fuiste tú, sí, pero el problema realmente era Marta y María. Y es el problema al que tú y yo muchas veces nos enfrentamos cuando vemos a Dios que no cumple lo que pensamos que iba a cumplir. Cuando vemos hay muchas personas que tal vez han perdido un familiar, un ser querido. Y tú creías con fe y tú orabas y tú declarabas y esa persona partió a la presencia del Señor. Ahí entonces tu propia fe empieza a cuestionarse. Señor, pero si yo te creí que iba a sanar y no sanó. Señor, si tú me dijiste que este matrimonio se iba a restaurar y aquí estoy firmando el acta de divorcio. Señor, si tú me dijiste que lo ibas a hacer y yo estoy viendo todo lo contrario. Dijiste que esto no era para muerte y ahí estamos velando a Lázaro. Entonces, en medio de ese proceso es que Dios empieza a actuar en tu corazón y aunque sea un momento muy difícil, es el mejor momento con Dios, porque es en el momento en el que empezamos a llegar de rodillas delante de Dios, a clamar como nunca antes habíamos clamado. Empezamos a sumergirnos en su palabra como nunca antes lo habíamos hecho. Empezamos a ayunar como nunca antes habíamos ayunado. Empezamos a buscar a Dios como nunca antes lo habíamos hecho, porque sabemos que solamente en Él encontramos la respuesta que necesitamos. Y en ese proceso de la prueba es donde Dios se glorifica. En ese proceso difícil, en ese proceso en el cual tu fe tiene que salir aprobada, es cuando tú realmente conoces a Dios. Job lo dijo. Me gusta mucho la historia de Job porque en el libro de Job, capítulo 1, dice que Job tenía temor de Dios. Dice que Job oraba todos los días. Dice que Job entregaba ofrenda todos los días. Dice que Job era un varón recto, era un varón íntegro. O sea, Job tenía una relación con Dios. Job no era un desconocido para Dios, ni Dios era un desconocido para Job. Pero vino la prueba, y no cualquier prueba. Vino una prueba que yo creo que aquí ninguno jamás en la vida la podría soportar. Perdiendo a sus hijos, perdiendo todas sus riquezas, perdiendo su integridad física, y lo único que le quedaba, que era la esposa, salió con un chorro de babas. Maldice a Dios y muérete, le dijo la esposa. Imagínate tú. Job queda literalmente, como dice allí, rascándose las llagas con un carbón encendido. Y era un hombre que conocía a Dios, pero vino la prueba. Y al final Job tiene 42 capítulos. Eso ocurre en los capítulos 1, 2, 3. Al final de los 42 capítulos, Job viene a decir: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y si estás en medio de una prueba, y si estás en medio de una promesa que no se ha cumplido, si estás en medio de un duelo por algo que perdiste, no necesariamente un familiar, un amigo, tal vez perdiste un trabajo, tal vez perdiste un noviazgo, una relación, tal vez perdiste una carrera, no sé qué has perdido. Pero si estás en ese momento de haber perdido algo, muy posiblemente Dios está llamando tu atención. Muy posiblemente Dios está diciendo: ok, listo, sí, esto te lo voy a dar, pero no de la manera que tú crees, te lo voy a dar de otra forma, y lo voy a hacer así porque en medio del proceso tú y yo vamos a tener conversaciones íntimas. En medio del proceso tú y yo nos vamos a conocer. En medio del proceso tu fe va a ser levantada. En medio del proceso
tú me vas a conocer como nunca antes me habías conocido. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y creo que eso hace mucho sentido en nuestra vida, porque la gran mayoría de nosotros tradicionalmente hemos conocido que hay un Dios. Cuando yo estaba más o menos en cuarto, quinto de primaria, estudiaba en un colegio presbiteriano y llegaba el profesor de la clase de religión y preguntaba, bueno, ¿quiénes son evangélicos? Levanten la mano. ¿Quiénes son testigos? ¿Quiénes son católicos? Levanten la mano. Y yo decía, ¿yo qué soy? Y la mayoría levantaba la mano católicos. ¿Será que yo también? ¿Por qué? Porque en mi casa profesaban una religión tradicionalmente, pero no era algo activo. Me llevaban a la iglesia cuando había un bautismo de alguien, cuando había un entierro, un funeral de alguien, cosas así muy especiales, específicas, pero no, aunque sabía que había un Dios, no conocía a Dios. Y muchos de nosotros llevamos muchos años en la vida conociendo que hay un Dios, pero no nos hemos relacionado con Él. Y no me estoy refiriendo precisamente a la religión tradicional. Muchos hoy en día en la iglesia cristiana que vienen los viernes y los domingos y levantan la mano, creen que conocen a Dios y aún no lo conocen. Creen que tienen una relación con Dios, pero aún no es la relación. Porque Job oraba, Job ofrendaba, Job vivía a principio, pero no conocía a Dios como lo conoció después de la prueba. Así que lo más difícil es cuando vienen esos procesos en los cuales Dios actúa de una manera diferente. Y dice acá en el versículo 11, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y el versículo 15 es algo que no sabemos nosotros cómo interpretar, porque dice, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que creáis. Imagínate tú esto. O sea, Jesús, te chiflaste. Primero dices que va a sanar, luego dices que está dormido, ahora dices que se murió y ahora dices que estás alegre. Jesús, espérate. Aquí está pasando algo. No entiendo. Como dicen por ahí en buen costeñol, barájamela más despacio. ¿Cómo así que te alegras de que tu amigo Lázaro ha muerto cuando dijiste que esa enfermedad no era para muerte? Y ahora sales con que está dormido, pero no es dormido, sino que muerto, y que vamos y que te alegras por nosotros de no haber estado allí. Tú estás diciendo, Jesús, que pudiendo haber sanado a Lázaro, intencionalmente no lo hiciste. Nos compartía la pastora Ingrid en el retiro de algo con lo que ella ha estado batallando y tiene que ver con esto. Muchos de nosotros conocemos su testimonio en el cual su hijo falleció en un accidente. Y ella nos contaba que muchas veces batallaba con esa parte en el que, Señor, tú pudiste haberlo salvado, pero no lo hiciste. Y ella tuvo que entender, a conocer la soberanía de Dios. Y cuando Dios no actúa como nosotros pensamos, y por el contrario actúa diferente, totalmente contrario a lo que realmente es, entonces empezamos a cuestionar. Empezamos a decir, Señor, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no cumpliste tu palabra? Señor, ¿te olvidaste de mí? ¿Por qué si podías haber llegado 4 días antes, no lo hiciste? Porque ahora dices que te alegras de que no estabas allí, si eras consciente que podías haber estado y entonces Lázaro no hubiera muerto. ¿Por qué, Señor, si podías haber quitado esta enfermedad de este familiar, no lo hiciste? ¿Por qué si podías haber intervenido
en el corazón de mi hijo para que no se alejara, permitiste que se alejara? ¿Por qué permitiste? Y muchas veces empezamos a cuestionar a Dios. Y muchas veces, al no entender la soberanía de Dios, empezamos a cuestionar la voluntad de Dios y la santidad de Dios. Y empezamos, Señor, pero ¿por qué permites el mal? ¿Por qué permites esta tragedia? Y casi que todos los días estamos escuchando tragedias. Casi que todos los días estamos escuchando malas noticias. Y esas malas noticias parece que nos pegaran más cuando sabemos que le pasan a un hijo o a una hija de Dios. Señor, pero si es tu hijo, si es tu hija, si te sirve, si está liderando, si está ya cantando, ¿por qué permites que le pasen cosas malas a tus hijos? Y empezamos a cuestionar la soberanía de Dios. Y por eso es tan importante cuando Dios permite estos procesos, porque ahí no vamos a cuestionar su soberanía, sino que vamos a entender su corazón. Y cuando entendemos su corazón, sabemos que todo lo que Él permite o no permite en nuestra vida es por amor, aunque no lo entendamos. Si hay algo que no entiendes en tu vida en esta hora, por lo menos entiende que si Dios lo está permitiendo es porque te ama. Por lo menos coloca ese primer paso, esa primera piedrita. Por lo menos empiezas creyendo que si Dios lo está permitiendo es porque te ama. Pastor, ¿cómo es posible que esta tragedia que estoy viviendo, que esto tan difícil, que esta prueba que literalmente me tiene loco, me tiene loca, me tiene en esta situación, tú me estás diciendo que es porque Dios me ama? Sí, yo te lo estoy diciendo. Jesús te lo está diciendo. Es más, Jesús está alegre. Jesús está alegre. Jesús está alegre porque sabe que de esa situación tan difícil va a sacar la perla más preciosa en tu corazón. Jesús está alegre porque sabe que de esa derrota tan grande va a venir la mayor victoria que jamás hayas visto en tu vida. Jesús está alegre porque sabe que te vas a levantar como un poderoso que va a poder luchar en contra de cualquier gigante y lo va a vencer. Y aquello que tú piensas que está muerto, para Jesús solamente está durmiendo. Marta le dijo a Jesús, versículo 21, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, ¿tu hermano resucitará? Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? ¿Crees esto? Pero fíjate cómo Marta empieza, Señor, si hubieras estado aquí. Y muchas veces empezamos a lamentarnos por lo que no sucedió y perdemos de vista lo que Dios quiere hacer. Marta se estaba lamentando porque Jesús no llegó de 4 días atrás y no estaba atenta a que en ese momento Jesús iba a resucitar a su hermano. Lo que te quiero decir es que no te quedes en el pasado. Lo que te quiero decir es que no te quedes en aquellos momentos en los que tropezaste y caíste. Lo que te quiero decir es que no te quedes en la culpabilidad. Lo que te quiero decir es que no te quedes en la autocondenación. Lo que te quiero decir es que no te quedes en la autoconmiseración. Lo que te quiero decir es que aquello que sucedió en el pasado no va a determinar tu futuro. Aquello que tal vez perdiste atrás, allá al frente, Dios tiene el galardón, Dios tiene el trofeo, Dios tiene la victoria en tus manos. Pero no vas a poder agarrarlo si estás mirando para atrás. Cuando tú vas manejando un vehículo, el retrovisor es pequeño.
porque tu mirada debe estar hacia ese gran panorámico que tienes al frente para poder ir y conquistar todo lo que el Señor tiene para ti, para tu casa y para todas tus generaciones. Los grandes millonarios de este mundo, estudia la historia, han quebrado muchas veces. Pero si se hubiesen quedado lamentando por la quiebra, por la bancarrota, por los miles de millones que perdieron, jamás hubiesen estado donde están hoy en día. Y muchas veces nos quedamos tirados allí lamentándonos de lo que hubiera sido. No es que si yo hubiera tomado esta decisión a tal edad, es que si yo hubiera dado este paso, es que si yo hubiera metido esta hoja de vida, es que si yo le hubiera prestado atención a Juanchito. No es que, o sea, olvídate, deja eso atrás. Ese si hubiera te está manteniendo atado a un pasado que no te deja avanzar. Pero Dios quiere hacer un milagro en tu vida hoy. Jesús le dijo: yo soy la resurrección. Marta sabía que quedó en la muerte, pero tenía la resurrección enfrente de ella y no se había dado cuenta. Aunque le dijo: yo sé que todo lo que le pidas a Dios lo hará, pero lo dijo lamentándose porque no lo había hecho atrás. Versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verla, se postró a sus pies, la otra hermana, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. También lamentándose. Y muchos conocemos la diferencia entre Marta y María. María era la que estaba a los pies de Jesús. María fue la que escogió la mejor parte, pero aún así también estaba lamentándose. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y tú entras como en esa situación difícil, porque te sientes como con el derecho de señalar y de juzgar a Dios. Señor, me fallaste. Te sientes como con ese derecho, pero a la vez sabes como que, o sea, estoy acusando a Dios de algo, y lo haces así como que: Señor, no lo hiciste, pero no me trates tan duro si me estoy metiendo contigo. Pero te sientes con ese derecho por el dolor, por la herida, por ese sufrimiento, sientes el derecho de señalar, a juzgar a Dios. Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ¿sabes una cosa? Quiero decirte algo que te va a liberar en esta noche. Aunque muchas veces culpamos a Dios, aunque muchas veces señalamos a Dios, Dios entiende tu corazón, Dios entiende tu humanidad, Dios entiende tu dolor, Dios entiende tu herida, y Dios no te juzga. Y qué bueno que podamos llegar delante de Jesús a expresar todo lo que hay en nuestro corazón. Aquí vemos a María expresando lo que había en su corazón. Porque Jesús no quiere que tú llegues colocándote una máscara. Está bien, Jesús, tal vez estabas ocupado haciendo otra cosa, no pudiste llegar aquí, mi hermano se murió, pero no te preocupes, yo sabré entenderlo, yo seguiré sufriendo aquí internamente, pero no te preocupes, tú estás bien. No, Jesús está agradado de que tú puedas llegar a expresarle lo que hay en tu corazón. Jesús está esperándote que llegues a expresarle lo que hay en tu corazón. Jesús no te quiere que te alejes, porque muchas veces el momento difícil y la prueba lo que hacen es que te alejan. Cuando Satanás le quitó todo a Job, lo que estaba esperando era que Job se alejara de Dios, pero Dios sabía que Job no lo iba a hacer. El enemigo quiere que tú señales, juzgues a Dios, entres en culpabilidad y te alejes y te pierdas. Pero Jesús está esperándote, aún en medio de tu dolor, de tu tristeza y de tu herida, que tú llegues a tener ese encuentro con Él para poder sanarte.
Pero dice aquí, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Versículo 35 dice, y Jesús lloró. Jesús te entiende y Jesús se conmueve contigo. Aún Jesús de alguna manera también siente tristeza porque María y Marta se habían dejado contagiar de la falta de fe de los demás. Pero Jesús se entristece, se conmueve y llora contigo. Jesús te entiende. Jesús, lo más hermoso que nosotros tenemos en Jesús es que Él se hizo humano. Él caminó por esta tierra donde tú y yo estamos caminando. Él entiende el dolor. Él entiende las situaciones que a diario nosotros vivimos como hombres, como mujeres. Él lo entiende porque Él se hizo humano para poder entender a la humanidad y poder reconciliarla con Dios. Entonces Él no te va a juzgar. Él está esperando que tú llegues delante de Él. Versículo 36 dice, los judíos al ver a Jesús le dijeron, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? O sea, empezaron ahí a meter casquillo. Ajá, este no es que es el Hijo de Dios. Este no es el sanador, este no es el que hace milagro. Si abrió los ojos del ciego, ¿por qué no vino y sanó a su propio amigo? De una manera, como les decía, señalando de una manera irónica. Pero Jesús no le presta atención y dice que va al sepulcro y empieza a hacer algo especial. Dice que el sepulcro era una cueva, versículo 38, que tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana que había muerto, le dijo, Señor, hiede, es de hace 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había estado puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Jesús siempre, cuando hace algo, lo hace con un motivo. Siempre está pensando en cómo llegar a tu corazón, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Ahí Jesús está desafiando las leyes naturales. Jesús está desafiando la misma tradición. Jesús está desafiando todo lo que existe. Jesús está desafiando el razonamiento humano. Jesús está desafiando la lógica. Jesús está desafiando las matemáticas, la ciencia, la medicina. Jesús empieza a desafiar todo este mundo porque baja literalmente el cielo aquí a la tierra. Trae la resurrección, trae la vida, trae la gloria de Dios y la incorpora en el cuerpo de Lázaro que estaba muerto. Y eso definitivamente nadie lo estaba esperando. Algunos pudieron decir, bueno, ahora sí es verdad que Jesús, si antes estaba chiflado, ahora lo perdimos, está de remate. Pero ¿sabes qué sucedió? Que primero tuvieron que remover la piedra. Jesús no quitó la piedra. Jesús no fue quien quitó la piedra. ¿Quién quitó la piedra? Las otras personas fueron los que tuvieron que quitar la piedra. Y yo quiero que ahí donde estás, si puedes, te coloques sobre tus pies. Porque hay algunas piedras que vamos a tener que quitar. Y Jesús no las va a quitar por ti. Tú y yo somos los que tenemos que quitar esas piedras. ¿Cuáles son esas piedras, pastor? Son las piedras de la incredulidad. Son las piedras de las voces externas que están diciendo no se pueden. Son las piedras de tu voz interna que te está diciendo ese sueño no se va a hacer realidad. Esas piedras son tus temores. Esa piedra son tus heridas. Esa piedra tal vez es la falta de perdón. Esas piedras son la falta de fe.
esas piedras muchas veces son esas heridas causadas por el abandono, por el rechazo, por el abuso. Son esas piedras que te impiden creer que Jesús realmente te ama, que te impiden creer que un Dios que ama pueda permitir cosas difíciles para sus hijos. Pero precisamente porque te ama, no te quiere dejar donde está. Aquellos que son padres me podrán entender un poquito mejor. Y es que a todo lo que tu hijo te pida, tú no simplemente se lo das y ya, y le dices sí, sí, y sí, y sí, y sí, y sí. Hoy en día los grandes casos de rebeldía los vemos en adultos que nunca le dijeron de niños un no, que nunca le dijeron espera, que nunca le dijeron no se puede. Le dieron todo, los malcriaron, nunca desarrollaron carácter, pero Jesús te ama. Y si te dice que no, si te dice que espera, o si te dice lo voy a hacer diferente, créeme que es porque tiene un plan para ti. Versículo 44. El que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. Él salió atado y con el rostro envuelto. ¿Y sabes por qué? Porque todo eso era lo que le impedía avanzar, le impedía caminar, le impedía moverse, le impedía tener una visión. Pero cuando ya le quitan esas vendas, cuando ya le quitan esas cuerdas, cuando ya ruedan la piedra, es cuando allí Jesús empieza a obrar y cuando todos los demás empiezan a creer. Y cuando tú vas a poder dar testimonio y los demás te van a decir, pero oye, yo pensé que eso era imposible, y tú vas a poder dar testimonio de Dios. Hola, te habla Iván Delgado. Quiero darte gracias por haber llegado hasta el final de esta palabra que estoy seguro te bendijo. Quiero pedirte que, número 1, te suscribas a nuestro canal para que pueda llegarte todo el contenido de fe que Dios nos está permitiendo entregarte. Número 2, quiero que lo compartas con alguien de tu familia, algún amigo que quieras bendecir. Y número 3, si ha sido de bendición, quiero que nos ayudes a seguir expandiendo esta palabra hasta lo último de la tierra. Puedas escanear el código que aparece aquí debajo en pantalla y puedas dar una ofrenda con el propósito de seguir financiando esta palabra sin límites para que miles sigan siendo bendecidos, tal como dijo Jesús, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Mil bendiciones y que coseches al 100 por 1.